Ahora ya empezamos a hacer lo que yo llamo los gráficos tridimensionales. ¿Por qué tridimensionales? Es la arquitectura, variable de respuesta, en función de uno de los otros factores bajo estudio. Igual, ahí sacamos la desviación, el error estándar. Procedemos a generar todo el gráfico que nos da acá, con todo lo que involucra los gráficos de R, ponerle los títulos, todo el asunto, y nos da lo siguiente. Entonces le pregunto a Pablo. De una vez, Pablo, la hablada entre transformados y destransformados, raíz de segundos y destransformados, tiempo promedio en segundos comunes y corrientes. La pregunta es, Pablo, ¿cuenta este gráfico la misma historia que este otro? Sí, 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 porque igual lo que nos vamos a enfocar son en los puntos rojos, digamos. Correcto. Y los puntos rojos es evidente que está alejado a los demás. Cosas que uno ya puede ir notando. A medida que la resolución aumenta, la ventaja del APU con respecto a los demás, dígase, la distancia del APU incrementa. ¿Lo van notando eso? Sí, 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 igual que con los objetos que veníamos viendo también. correcto. ¿Qué objetos es el que sigue? No, sigue efectos. Ese fue el primer gráfico de efectos que yo saqué siguiendo lo que hemos venido viendo en el curso. ¿Qué sucede? Qué horrible. Espero que no me hayan presentado esto, ¿verdad? Muy bien, porque esto queda espantoso. Dios guarda, ustedes vayan a presentar esto en una conferencia, en la tesis, fatal, tenemos que hacer algo. Entonces, ese algo que vamos a hacer es, vamos a ver todo lo de ggplot y esto lo vamos a guardar en un objeto que ya se llama Q. Y luego podemos aplicar la función ggsave, donde le podemos definir el ancho y altura que queramos, así como la cantidad de puntos. Y lo guardamos y con un nombre. Entonces, ya esta imagen que nos genera un gráfico más bonito, más espaciadito. Entonces, ya esto se aprecia de manera mejor. Sin embargo, tiene el inconveniente de que muestra del caso más complejo al caso más sencillo, donde uno esperaría más bien empezar con el caso más sencillo y ir al más complejo. Y además, el más complejo lo está tapando la etiqueta de arquitectura. Entonces hay un punto aquí que no se ve, solo se ve esa colilla. Dígase, ese gráfico tiene oportunidades de mejora. Entonces, lo que yo quiero es reacomodar estos niveles. ¿Cómo los reacomodamos? Con la función factor. Y vean aquí literalmente cómo es que se mueven los niveles. Aquí yo al poner 8, es que el que estaba aquí de 8 lo voy a poner de 1. Y el que estaba aquí de 7 lo voy a poner de 2. Vean que entonces es 8, 7, 6. Los reacomodo a conveniencia de manera que me queden acomodaditos. ¿Por qué estamos viendo esto acá en el curso de diseño de experimentos? Porque idealmente ustedes van a hacer el análisis con R. Ustedes van a tener que hacer los gráficos, entonces de que les queda acá en la documentación del curso hasta cómo afinar estos detalles. Entonces, acomodando los factores de esta manera, obtenemos este gráfico. Pablo, ¿es mejor o no es mucho mejor que el que teníamos inicialmente? Claro, por mucho. Inclusive ya ahí ya no se esconde ningún punto detrás de la etiqueta también. Correcto, ya no se nos esconde puntos detrás de la etiqueta y se ve mucho mejor. Alan hizo una pregunta. La pregunta que dice es ¿cuándo diferencias evidentes no son evidentes? Esta es una. El APU se ve aquí que es mejor. Incluso usted le podría incrementar la escala y llegar con la escala aumentada, ver de que el error estándar no se tocan entre sí. El APU es mejor, pero hacer el análisis post hoc te sale que no. Que estos son para todos efectos prácticos iguales. ¿Me explico, Alan? Sería, digamos, como tomar en cuenta cuando vemos un gráfico de la escala, en ese caso, tal vez. El, digamos de que solo graficamos estos, Alan, y te da así. Resulta que esta gráfica como tal
te puede inducir al error haciendo pensar que hay diferencias significativas. Entonces, la manera certera es el análisis post hoc. El análisis post hoc te dice hay o no hay. Entonces, siempre hay que tener eso presente. Ahora sí. Sí, es que digamos, lo digo porque en las primeras clases habías mencionado un caso que te había pasado en el trabajo y dijiste que con solo el gráfico dijiste, no, que van a hacer análisis de R y etcétera. Entonces, ahí donde yo digo, o sea, entonces. Ok, recuerda que eso es cuando tenés intervalos de confianza. Entonces, el intervalo de confianza, si no se intersecan, nada, no hace falta hacer eso. Acá no tenemos intervalos de confianza, esto es error estándar. Ok, pero también dijimos que, bueno, no sé si es que estoy perdido, pero dijimos que estaban relacionados, el error estándar y por una el intervalo de constante. confianza. Ajá, de 1.96, si no me equivoco. Esa constante hace ya este bigotillo más largo y ya se interseca. Ok, listo, entendido. Ese porque es una constante que multiplica el error estándar, ¿te acordás? Sí, correcto. Okay. Entonces ya ahí se intersecan, entonces ahí se nos muere el asunto. También, Alan, recordar, si los histogramas no se intersecan, son distintos, no hace falta ninguna prueba formal. Veo la mano de Josué. Profe, la verdad es que ese gráfico no me convence mucho. Sería válido presentar el gráfico de simple interacción, el que son líneas. Eso me parece más bonito. Así en una tesis, en un documento formal. No, el gráfico simple interacción tiene una desventaja en este análisis es lo que usted le permite llegar a concluir, Josué, es hice ANOVA dio significativo, pasó los supuestos y hago post hoc. Y el post hoc te da p-values específicos y los p-values específicos son lo que te permiten concluir. Y eso con datos transformados. El simple interacción, si bien da una muy buena intuición de cómo se comportan los datos, tiene una diferencia fundamental y es que todo es destransformado con los datos crudos. Entonces, okay, pero para que te hagas una idea, un gráfico simple interacción te puede dar una diferencia evidente y esa diferencia se pierde con la transformación de datos y ya ahí los p-values no nos dan diferentes, que hay diferencia. Okay, pero si al final hago la prueba post hoc y en la tesis pongo que si hay diferencia significativa y pongo el gráfico de interacción simple solo para una mejor visualización, igual no es válido. Póngalo haciendo todas las anotaciones de que esos son los datos crudos y que es algo que se observa desde los datos crudos. Sin embargo, sus conclusiones son derivadas de la transformación de datos y del análisis que usted ejecutó con los datos transformados después de ejecutar el ANOVA. Que mapean los datos originales, sí, esto es parte de lo que estamos viendo, pero sí hace falta hacer la aclaración. Es como trampilla poner el post hoc y poner los datos crudos. Vea que incluso he hecho bastante énfasis que a la hora que mostramos destransformados, como lo muestro acá, es de los datos transformados, los promedios transformados los elevé al cuadrado, no es con los datos crudos. Consulta, Josué, ¿qué tanto vos le ves de mejora a ese primer gráfico con respecto a este? Este a mí me parece una belleza. Yo aquí estaría felicísimo. Yo estar en una tesis que veo eso, pero voy a traerme el otro. Vamos a hacer una comparación. Tal vez a nivel visual solo son por las líneas, pero igual a ese tal vez le podría poner líneas. Más cómodo de ver las líneas. Para mí. Sí. Se le pueden poner líneas, correcto. Las líneas es algo que le podemos agregar. Vamos a hacer la comparación A y B. Vamos a ver. No lo sé, Rick, pero me parece más bonito este. ¿Verdad? Entonces, las líneas tal vez sí le podrían, y eso se le puede agregar. Vamos a ver.